Empezamos contigo, Marta. Bueno, yo soy la directora de Transporte Frigoríficos Narval, que es una empresa familiar. Entonces, yo básicamente como característica podría decir que venimos de una generación, realmente nosotros somos la cuarta generación, que siempre ha estado rodeada de camiones. Nuria. Bueno, yo ya os he presentado, soy la secretaria general de la Asociación de Cargadores. ¿Qué son los cargadores? A lo mejor alguno de vosotros no conoce este término. Bueno, pues son aquellos que dan la carga. Principalmente son grandes empresas del sector industrial o el sector de la gran distribución, que todos conocéis y que lo que tienen en común es que mueven volúmenes muy elevados de mercancía para la importación, la exportación, la distribución. Es un mundo apasionante y la verdad es que a mí como mujer me ha permitido desarrollarme con plena satisfacción, así que los recomiendo. Mariluz. Soy directora general de Transaer. Transaer es una empresa de logística y transporte de ámbito nacional y empecé la empresa hace 29 años, o sea que la conozco bastante bien, siendo directora financiera, y llevo 15 siendo directora general, y es un mundo apasionante, el mundo de la logística. Y Laura. Bueno, comentar que soy adjunto al director de explotación ferroviaria. La dirección de explotación ferroviaria se encarga de lo que es mover Metro de Madrid, ¿de acuerdo? Tanto en el aspecto técnico, obra civil, instalaciones, material móvil, como es lo que es puramente la operación del metro en el día a día. Llevo algo más de 20 años en Metro de Madrid y bueno, no nos dedicamos a la logística per se, no tenemos camiones, pero tenemos aproximadamente 2.400 coches, de los que 326 trenes circulan a diario y mueven Madrid, con lo que es todo un orgullo pertenecer a esa compañía y os agradezco a todos la oportunidad de estar aquí hoy. Bueno, pues vamos a empezar con todos ellos dándoles un aplauso y luego ya seguimos. Venga. En principio está previsto que esta mesa redonda, mesa ni nada de redonda como habéis visto, se divida en dos partes. La primera para hablar sobre mujeres en el sector del transporte y la segunda para que ellas analicen el sector desde su punto de vista. Ya veremos si podemos hacerlo así o según vaya discurriendo. Tampoco es una necesidad ir a todo ello. Bueno, en cualquier caso, en unas jornadas celebradas el pasado mes de septiembre, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, definía el sector del transporte como un sector masculinizado y decía que el futuro es igualitario, paritario en derechos y obligaciones. Las mujeres del transporte, ¿cómo de lejos o de cerca veis este futuro del sector? Empezamos contigo, si te parece, Marta. A mí, sinceramente, me parece que es un problema más de personas que de hombres o de mujeres. Yo creo que todos los que nos dedicamos al transporte o a la logística tenemos una necesidad de talento que venga al sector enorme. Y ese talento puede ser femenino o masculino. O sea, no creo que sea... Sí que es cierto que es un sector que por horarios, por volúmenes, por operativa, a lo mejor es un poco más intenso y te exige más dedicación, pero sinceramente yo creo que tenemos ante nosotros la necesidad y la obligación de hacerlo un sector mucho más atractivo para todos, para hombres y para mujeres. Entonces no creo yo creo que ese es el reto principal que tenemos. Nuria. Pues yo lo veo más cerca que lejos y lo veo más cerca que lejos por varias cuestiones. Yo creo que el problema de que no haya, porque es un problema, de que no haya más mujeres en el sector del transporte es fundamentalmente por la falta de visibilidad que ha tenido siempre este sector. Ha sido un sector pues muy invisible en general para la sociedad, ¿no? Para aquel que quiere acceder al mundo laboral. Hoy en día va siendo mucho más visible. ¿Por qué? Pues porque se accedía únicamente a través de carreras, las famosas carreras STEM, lo que eran las ciencias, sobre todo la ingeniería. La mujer que hacía una ingeniería conocía el mundo del transporte y la logística y podía acceder a él. Hoy hay cada vez más mujeres, había muy pocas porque había muy pocas mujeres que cursaban este tipo de rama STEM. Hoy en día hay muchas más. Por otro lado, también la visibilidad del sector es mayor por motivos verdaderamente lamentables, pero desde hace un par de años lo que es cadena de transporte y toda la problemática y las disrupciones que hay en la cadena de transporte han saltado a los titulares. O sea, no es deseable porque precisamente no era conocido el sector, porque es un sector que trabaja entre bambalinas, que lo que hace es que facilita la actividad del transporte de mercancías, pero sin dar titulares. Bastante titulares que no se hable de él y que consiga, pues eso, trasladar una mercancía de punto A al punto B. Y lamentablemente desde hace un par de años sí que lo oímos en la prensa, en la radio, en la televisión. Bueno, pues parece que ya hay más visibilidad. Y luego también se nota en la formación. Antes no había oferta formativa más allá de las ingenierías.
que abordara este mundo. Hoy en día no, hoy en día ya hay una oferta superior, no tiene por qué ser un grado superior o un máster, sino que ya hay más alternativas de estudios en este ámbito y precisamente, bueno, en carreras superiores, pero bueno, en grados de logística, la Universidad Camilo José Cela, hace poco uno de sus miembros me decía que ya se notaba una mayor presencia de la mujer en las aulas, que dentro de unos años se incorporarán en este sector, así que yo lo veo más cerca que lejos. Mariluz. Bueno, creo que en este sector queda mucho por la igualdad. Bueno, queda mucho en todo. No, estoy de acuerdo contigo que lo que necesitamos es talento y el talento no tiene género, eso está claro, pero eso estamos hablando de puestos cualificados y es verdad que cada vez hay más mujeres formadas que se están incorporando a las empresas de transporte y logística, pero no olvidemos que hay un componente físico en nuestras empresas, el 80% es personal no cualificado que necesita hacer un trabajo de fuerza, es más fácil que lo puedan hacer los hombres. En conducir camiones, ya los camiones son unas máquinas como un coche que lo puede conducir una mujer perfectísimamente, pero no así las estaciones de servicio, los puntos de descanso, pues no son puntos igual de seguros, limpios y accesibles para las mujeres. Y eso tiene que ir cambiando porque hay un personal de base que, si queremos que también sean mujeres, necesitan tener esas dotaciones donde paran. En puestos evidentemente cualificados, pues cada vez se están incorporando más mujeres. ¿Y eso quién tiene que cambiarlo? Bueno, es un cúmulo de... ¿Estamos hablando del Estado, de la gente que tiene esos puntos donde va la gente a descansar o a dormir o a lavarse, o quién? Bueno, los puntos donde paran los camiones en carretera, pues suelen ser áreas de servicio, gasolineras, cada vez están mejor, pero realmente, bueno, vosotros sabéis lo que hay. Entonces, el tema de la seguridad y tema de condiciones, pues no es tan fácil. Hay una parte del trabajo que se hace de noche para que los productos y servicios estén al día siguiente cuando tecleamos en el ordenador y pedimos un pedido, para que al día siguiente esté en nuestra casa. Un trabajo nocturno que tiene que ser realizado. El trabajo nocturno no es fácil para las mujeres. Laura. Bueno, quizá mi experiencia en el ámbito ferroviario y metropolitano es un poquito distinta. Sí coincido en el hecho de que el talento no debemos centrarnos en si es hombre o mujer. Necesitamos gente con talento, y gente con talento no quiere decir gente titulada, quiere decir gente con iniciativa, con ganas de trabajar. En Metro de Madrid tenemos muchas conductoras, cada vez más, es personal no titulado, tenemos oficiales de mantenimiento, gente que le gusta lo que hace, y creo que eso es lo que hay que fomentar realmente. Nos vamos acercando, yo discrepo un poquito, sí que creo que quizás por el ámbito del que yo vengo, pero sí que vemos que se está acercando esa situación, y mucho más en el ámbito de titulados y personas preparadas que salen de la universidad. Así es. Bueno, antes de seguir, me gustaría decir que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer, por favor, que lo haga. ¿Tú tenías una pregunta? Mi nombre es Jean Triguet, trabajo en Internet de las Cosas y concretamente con Radio Spectrum sobre el servicio de Pulsacom. Hay una cosa que me fascina en el transporte, es la relación que tiene con el poder político, y se ha visto muy claramente con el tema del Brexit. O sea, todo el mundo ha hablado del Brexit y resulta que cuando se hace realidad, pues lo que vemos son camiones por la televisión que están atascados. No sé si podéis hacer un comentario respecto a esto, y qué es lo que está pasando ahora mismo en Inglaterra, que hay una huelga de transporte, y qué es lo que quiere decir para nosotros, los que nos hemos quedado en Europa, que esté pasando también ahí en Inglaterra. Gracias. La que quiera de vosotras. Bueno, mi ámbito, el ámbito de mi empresa es principalmente España y Portugal, pero bueno, yo creo que es perfectamente aplicable también a lo que está pasando en el Brexit, ¿no? Yo creo que, como bien decía Nuria, de pronto el transporte está ocupando portadas que hasta ahora era una commodity que iba por debajo,
y donde probablemente como sector tampoco hemos hecho bien las cosas, en el sentido de que se ha convertido en un sector muy antipático, donde no hay respeto ninguno ante un conductor que está esperando en una plataforma para descargar 8 o 9 horas. No pasa nada, no hay respeto ninguno en una frontera donde una persona no tiene que volver a su casa 3 días más tarde o 2 semanas más tarde y no pasa nada. Y de pronto esa parte de un eslabón que a todos se nos llena la cara con la cadena de suministro, que es preciosa, pues la cadena de suministro está llena de eslabones y hay un eslabón muy débil que desgraciadamente no ha hecho las cosas probablemente como deberíamos de haberlas hecho y de pronto pues ya un momento que se está rompiendo. No quieren ese trabajo, no quieren estar esperando en una plataforma 8 horas, no quieren estar esperando para pasar una frontera 3 días y yo creo que hay una parte mala que nos estamos convirtiendo en un sector un poco antipático, pero también hay una parte buena que por fin se empiezan realmente se empieza a dar un poco la importancia de un eslabón tan débil y tan poco valorado hasta ahora como es como son los camioneros y como son los transportistas y como son los camiones, que son los que llevan, por mucho que queramos hablar de transporte marítimo, que es fenomenal, por supuesto ferroviario, que el gran porcentaje del transporte al día de hoy va por carretera. Y es la realidad que tenemos. Entonces, o cuidamos ese sector, o si no, probablemente el desabastecimiento que se ha producido en algunas de las huelgas que estamos sufriendo y otras que amenazan, pues probablemente se siga produciendo. No, realmente un poco sobre el poder político que tiene el sector de transportes, porque es un pilar fundamental para la economía de un país. Y es que precisamente esos procesos, hemos hablado aquí mucho de tecnología, pero hay un proceso que es físico, que es mover la mercancía del A al B, no hay otra alternativa de momento. Y lo que decía Marta, que realmente el 80, casi el 90% del transporte en Europa es por transporte terrestre, por carretera. Hace falta un conductor y un camión. De todas formas, lo que es la vida, los transportistas han pasado de ser los buenos de la película durante la pandemia a de repente hacer la huelga y ser los malos. Esto es así, porque alguien se ha encargado de que pareciesen los malos. Bueno, esto es también comunicación, o sea, pandemia... alguien que ha movido la comunicación y sabe cómo moverla para que parezcan los malos. Sí, pero en la pandemia sí que es cierto que se ha puesto en valor nuevo, pero en la pandemia, vosotros sabéis la situación que había de los transportistas. O sea, cerraron las áreas de servicio y teníamos transportistas esperando en plataformas que no les dejaban ni acceder al baño. Y encima, después de estar 3 horas, tenían que descargar un camión de 20 palés. Ah, no, es que yo no lo puedo tocar. Ah, o sea que el transportista está esperando 8 horas, no va a hacer el baño y tiene que hacer la descarga. Entonces, o sea que se ha valorado, pero está claro que también queda mucho camino por recorrer. Y yo, vamos, es de la pregunta que vamos a... Pero creo que no lo estamos haciendo tampoco bien, ¿eh? O sea, yo creo que el mensaje que se está trasladando es desorganizado, es poco, deberíamos de dar un mensaje unificado y más profesional. O sea, de pronto sale uno, sale el otro, espérate, pero esto una asociación no es correcto, ¿no? Pero lo que está claro, como decíamos, es que es un eslabón fundamental en la sociedad y lo tenemos que cuidar. Y aunque esto no estaba previsto, ¿esta que se avecina ahora de otra huelga? Ya veremos. Pues yo creo que ojalá no lo puede existir. Una sola. Yo creo que el sector no se lo puede permitir. O sea, ni económicamente, ni a nivel de imagen, y que realmente lo que yo no sé, pero eso ya es personal, como no estamos planteando una huelga general, que es lo que tendríamos que hacer todos, pues esto ya es insostenible. Que el sector por sí ahora mismo tenga justificación cuando acabamos de pasar por la de marzo con otra más, pues es que yo creo que económicamente está tan complicada la cosa que puede ser el fin de muchas empresas, ¿eh? No se lo puede permitir el sector, no se lo puede permitir el país. Creo que ha paralizado la actividad de los puertos, de muchas industrias. Eso no nos lo podemos volver a permitir. Ha habido violencia, ha habido unos piquetes violentos que han impedido marchar al resto y eso lo conocemos todos, ha sucedido así. Durante las primeras 2 semanas las fuerzas de seguridad del Estado no se dieron cuenta la gravedad o no apoyaron suficiente, y solo en la última fase de la huelga es cuando ya tomaron más medidas y apoyaron un poco más para que no hubiera esa violencia y esos bloqueos en las carreteras. Espero que si vuelva a suceder, que no suceda primero porque no está justificada, y luego si vuelve a suceder
que no haya esa violencia y que las fuerzas de seguridad nos apoyen desde el primer día a las empresas y a los autónomos que quieran trabajar. Volviendo al tema en el que estábamos, la ministra en su momento también hablaba de la necesidad inmediata de romper los techos de cristal y cerrar la brecha salarial, hacer real la conciliación y el teletrabajo y pensar en la movilidad y las infraestructuras con perspectiva de género. Eso, dicho así, queda muy bien. Pero ¿esto cómo se hace? A ver, por ejemplo, Laura. Bueno, la verdad es que yo me siento afortunada. Me siento afortunada porque Metro de Madrid es una empresa privada, pero está tutelada. Eso quiere decir que todos nuestros procesos de selección se publican, entonces todo es completamente transparente, hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades, nuestros salarios, nuestras tablas salariales van asignadas a puestos, por lo que nunca existe una discrepancia. Y somos una empresa en la que los trabajadores somos afortunados porque tenemos muchas medidas de conciliación, tenemos un plan de igualdad desde 2009, tenemos posibilidad de teletrabajo, la conciliación la vemos tanto para hombres como para mujeres, creemos que debe ser conciliación familiar y eso es lo que estamos promoviendo, con lo que digamos que me considero afortunada por estar en una empresa de estas características y sobre todo una empresa que cuida a sus trabajadores. Y creo que eso es muy importante. Y me gustaría puntualizar una cosa que habéis comentado antes en cuanto a ese enfoque y esa comunicación, que lo hagamos desde el transporte y que sea generalizado. Y asociaciones como la Asociación Española de Transporte, en la que nosotros estamos presentes, creo que pueden ayudar mucho a dar ese enfoque más general, ese enfoque más coordinado y apoyarnos a todos, tanto ferroviarios como transporte por carretera, logísticas, puertos. Tiene que ser ese tipo de asociaciones las que ayuden a dar esa imagen y nos apoyen a todos en un proceso que no queremos, como pueden ser huelgas y el daño que eso conlleva para la economía y para las personas, que al final lo que está detrás son personas. Mariluz. Bueno, sobre el techo de cristal, a veces el techo de cristal hay que romperlo uno mismo, no hay que esperar a que venga otro y lo rompa. Yo no he tenido nunca ninguna barrera, ningún problema y procuro que en la empresa haya cada vez más mujeres y que no tengan ningún problema para ejercer su trabajo en igualdad. Hay una barrera fundamental que es el sueldo. Hay que pagar correctamente y hay que pagar igual, y a los profesionales hay que pagarle correctamente. Y si remuneras correctamente, pues habrá más mujeres, aparte de crear un clima de valor para el trabajo con independencia de si eres un hombre o una mujer, valorar el trabajo per se. Nuria. También en cuanto al techo de cristal, al salario, este es un problema que no es específico de este sector, es un problema que tiene la mujer en todo el ámbito laboral, que únicamente se resuelve con tiempo. La verdad es que lleva mucho tiempo porque hay que cambiar costumbres, mentalidades, educación, sobre todo hay que hacer mucho, hay que trabajar mucho la educación y lamentablemente son los cambios generacionales, pero claro, esto es mucho tiempo, con lo cual sí que tiene que haber normativa voluntaria en las propias empresas que potencien el ascenso de la mujer, una igualdad, un equilibrio en salarios, en puestos, en dirección. Y luego, por otro lado, también en el ámbito privado, o sea, no solo en el público, sino en el ámbito privado, y la normativa y la reglamentación que hay ahora a nivel laboral, que también tiene ese enfoque. Entonces, bueno, pues con esto a lo mejor eso que podría tardar 4 generaciones, tardará a lo mejor solo 2, pero es tiempo, tardará tiempo. Marta. A mí la verdad que estas lecciones continuas que nos da el sector público de cómo tenemos que trabajar, sinceramente me tocan bastante la moral. Yo creo que nos tienen que dejar trabajar, ¿vale? Que ya bastante, que no molesten. Porque yo creo que tenemos tanta intervencionismo, tanta inspección, tanta cosa, que al final dices, sobre todo por parte del sector público, que no entiende realmente. O sea, estamos hablando de un entorno que por supuesto nos va a costar trabajo normalizar, pero que está demandando mucha gente. Yo estoy convencida que te vienen 2 personas. Hay una parte física, que era lo que encontramos, hay una parte de trabajo físico que a mí me encantaría. O sea, pero la realidad es que se te presentan 2 mujeres y 25 hombres. Es que es así. Entonces, esa criminalización también, no es que tienes que contratar a 2 mujeres.
Pues a veces sí y a veces no. O sea, que yo sinceramente pienso que cuanto menos se meta el sector público en imponernos cómo tenemos que hacer las cosas, cómo tenemos que contratar y cómo tenemos que... yo creo que mejor nos iría, personalmente. Por cierto, ¿cómo es el perfil de la mujer en el transporte? Porque vosotras como mujeres, ¿creéis que tiene un perfil específico o que hay una razón común para que hayáis desarrollado vuestra carrera profesional en el sector? Imagino que Marta, por ejemplo, pues se ha visto influida porque es la cuarta generación de una empresa familiar. Sí, no bueno, lo sé, ¿eh? En mi casa somos 4 hermanos y curiosamente nos dedicamos al transporte de las mujeres, los hombres no. Entonces, y probablemente la que más le costó fue a mi madre, que decía, pero ¿cómo estás ahí? Pues bueno, está el cambio generacional que hablamos, ¿no? Pero bueno, en mi caso sí que es cierto que yo entré en la empresa después de una trayectoria profesional que tenía antes, entré ahí por una enfermedad de mi padre, pero bueno, en mi caso, ya te digo, las mujeres estamos en la empresa y los hombres no quieren nada del transporte. ¿A qué se dedican ellos? Pues uno tiene un tema de construcción y otro se dedica al tema de la moda. O sea, yo creo que estamos cambiando los papeles en general. Eso está muy bien. Nuria. Pues yo no creo que haya un perfil de mujer para este sector, ¿no? Yo creo que lo que hay son perfiles específicos para puestos específicos. Y era lo que comentaba Mariluz antes, pues habrá puestos que a lo mejor sí que necesitan una fuerza física que no puede aportarlo a la mujer y otros que no, pero es eso, es en función de unas necesidades de un puesto específico. Yo creo que el perfil lo dan tanto hombres como mujeres. Yo ingresé por casualidad en este sector porque yo no tengo un bagaje. Yo he trabajado 30 años en el sector de la construcción, no te digo más. Ya aterricé aquí hace 6 años aproximadamente. Y lo que encontré es que era un sector muy abierto, era un sector muy transparente, era un sector que comunicaba, que facilitaba, muy facilitador a la hora de trabajar, porque es una cadena, no olvidemos que es una cadena de suministro y todos los eslabones y todos deben aportar. Entonces la mujer se integra bien, yo por lo menos, bueno, pues me integré muy bien, y eso que no estoy en una cadena de suministro, estoy en una asociación de cargadores, pero tienes esa visión pero que no es un perfil, es que luego una vez que estás dentro y aterrizas la mayoría de las veces pues por casualidad, porque es una empresa familiar, porque aterricé porque sí, porque el sector de la construcción sufrió lo que sufrió y mira, pues me cambié aquí y estoy contenta. Y una vez que estás en él, yo creo que es muy satisfactorio trabajar por eso, porque aprendes, porque es muy transparente, porque te enseñan, porque comparten. O sea, es mi experiencia, pero cada uno tendrá la suya. ¿Mariluz? Yo creo que no hay un perfil definitivo para esto, definido. Yo estoy en el sector por casualidad, o sea que podía haber entrado en otro. Lo que pasa es que no me marché porque es un sector muy vivo y entonces estás en continuo cambio, cada día es diferente, es muy atractivo y una vez que entras no te marchas, pero no es casualidad. ¿Y Laura? Pues coincido que no hay un perfil, sin lugar a dudas, es un entorno muy vivo, muy dinámico. En nuestro caso prestamos un servicio público y eso también es algo que nos llena y, bueno, y en vuestro también, por supuesto, es decir, toda la logística, todo lo que se consiguió durante la pandemia hace que no haya un perfil, haya interés y haya, digamos que ese gusanillo de decir, puedo ayudar, puedo hacer algo, puedo aportar mi granito de arena y eso es lo que a mí me trajo a este mundo, el metro. O sea. Por cierto, que según la Comisión Europea, el sector de la logística y el transporte da empleo a más de 11 millones de trabajadores en el mundo, de los cuales solo el 22% son mujeres. ¿Creéis que la tecnologización y la digitalización del sector va a ayudar a que haya más mujeres? Por ejemplo, Laura. Bueno, a día de hoy en Metro de Madrid somos algo más de un 25% de mujeres. La mayoría de nosotras estamos en puestos técnicos, ¿vale? Nuestras compañeras conductoras, oficiales de mantenimiento, pues son una minoría. Pero sí, sin lugar a dudas, esa tecnificación, esa digitalización, esa evolución tecnológica, si va alineada con un incremento de mujeres en todas las carreras técnicas, puede llevar a que suban esos márgenes, pero creo, y lo hemos comentado antes, que todo debe pasar porque se normalice, porque haya referentes, porque haya mujeres que muestren a esas niñas que se puede llegar, que se pueden hacer cosas que en otro momento, pues a lo mejor en otra generación, no se había pensado que fueran posibles. Mariluz. Bueno, pues creo que es lo mismo. Tengo
completa, vamos, que estoy de acuerdo con lo que has dicho, no hay nada más. Nuria. Yo creo que sí, que la tecnología y la digitalización van a ayudar a que se incorporen más mujeres en este ámbito y más hombres. En general va a ayudar a que se incorpore más gente al sector, porque bueno, pues cubre otros ámbitos, otras áreas, y bueno, pues al final tú tienes un abanico de áreas de interés, y si tu área de interés está ahí, oye, pues estupendo. Entonces, si el sector añade esta área de trabajo, que es la tecnología y la digitalización, que es básica para el sector del transporte y la logística, se incorporarán más mujeres, más hombres también, pero más mujeres. Y además es que, bueno, lo dicen todas las encuestas, el sector de la logística y del transporte está creciendo en empleo, en empleabilidad, y continuará creciendo en los próximos años. Marta. Pues exactamente lo mismo. Yo creo que es una cuestión de que necesitamos más gente y que todo lo que ayude a hacer más atractivo este sector, un sector que todavía exige mucha mano de obra, mucha presencialidad, muchas horas, porque es un sector que generalmente está 24 horas, pues todo lo que ayude a eso va a favorecer, hombres o mujeres. Estamos todos deseando que venga más gente, seguro. Por cierto, Marta, en unas jornadas que se celebraron antes de la pandemia, en el 18 en Gijón, con el título La presencia de la mujer en el transporte, Mar Gaya, de la consultora Igualando, decía que si una mujer entra en la empresa, cambia la mujer, que cuando entran muchas, cambian la empresa. ¿Compartís esta afirmación? Bueno, yo creo que sobre todo lo que se está produciendo un cambio en el sector es a esos nuevos perfiles probablemente más preparados, con otras nuevas necesidades. En mi caso, nosotros veníamos de una empresa muy tradicional, con mucho mando, y está claro que las empresas cada vez son más horizontales, cada vez el perfil que te exige es distinto. Entonces, que si eso influye si son más mujeres, pues sinceramente no lo sé. Nosotros estamos incorporando más mujeres, pero sobre todo estamos incorporando otros perfiles de profesionales, probablemente. Y eso es lo que realmente nos puede permitir el cambio, el crecimiento y conectar con las nuevas necesidades también que tienen nuestros clientes, está claro. ¿Nuria? Estoy de acuerdo con la afirmación, pero no tan de acuerdo con que se lleve a cabo. Es decir, estoy de acuerdo con matices. Efectivamente, la incorporación de mucho género, sea hombre o mujer, en una empresa, pues no es buena, porque lo que es bueno es la diversidad. Porque al final todos aportan, porque al final, esa es mi opinión, el hombre tiene un pensamiento más lineal, profundiza más en las cuestiones, en los proyectos, va hasta el fondo. La mujer tiene un pensamiento más ramificado, ¿no? Como que abarca un poco más 360 y va picoteando de todo y tiene una visión más amplia de los problemas, de los proyectos. Yo creo que ahí está lo bueno en la diversidad, en que haya un equilibrio en la organización entre distintas formas de pensar y distintas formas de aportar y de enriquecer. En general es la diversidad lo que debe de prevalecer. Mariluz. Estando de acuerdo con ellas dos, sí que pienso que si entran más mujeres en un entorno muy masculino, pues esas mujeres sirven de referente, sirven de puerta de entrada a otras mujeres, y en esa medida pues puede cambiar un poco la mentalidad de la empresa, pero por lo demás, bueno, tampoco va a cambiar radicalmente, pero sí cambia un poco ese entorno. Laura. Yo quizá discrepo no con mis compañeras, discrepo no con mis compañeras, y eso es lo que quería matizar, sino con la afirmación en sí. Yo creo que toda compañía es un ente vivo y estamos viviendo un momento en el que hay un cambio, una digitalización, unos procesos nuevos, gente que sale de las universidades, de FP muy preparada, y ese talento es el que hay que captar y llevar a las empresas para que las ayuden, para que crezcan y para que el servicio que proporcionamos mejore. Bien, pues vamos a esa segunda parte que decíamos de esta rueda de prensa, de esta rueda de prensa, es la costumbre periodista, de esta mesa redonda de las mujeres que analizan ahora el sector, la actualidad del sector desde vuestro punto de vista, y me gustaría empezar hablando de inflación, guerra de Ucrania y la escasez de materias primas, si están influyendo en el sector y si tenemos por delante un panorama de incertidumbre. Laura. A nosotros nos influye mucho un tema como el coste de la energía, no en vano nosotros pues, nos movemos con electricidad, pero también nos está influyendo mucho, por ejemplo, la guerra de Ucrania. Muchas de nuestras obras están sufriendo retrasos,
muchos de nuestros contratos se están quedando desiertos y se están generando situaciones muy complicadas para mantener la calidad de servicio que queremos prestar. O sea, que sí. ¿Se quedan desiertos por...? Falta de concurrencia. ¿Pero por qué? Porque, pues no se pueden cumplir porque plazos. no es rentable. No siempre es un tema económico, sino solemos tener obras con los plazos muy ajustados. La inestabilidad en la cadena de suministro pues, que conlleva todas estas situaciones hace que no lleguen, no puedan garantizar los plazos de suministro que se requieren y entonces pues no tenemos concurrencia en licitaciones y no se adjudican contratos. ¿Y qué hacéis en ese caso? ¿Volver a publicar? Volvemos a ¿Y ampliar publicar. plazos, Intentamos, muchas veces no podemos hacer eso, muchas veces son actuaciones que se quedan desiertas. Y bueno, pues siempre y cuando eso no tenga una merma en el servicio o en la seguridad del transporte, pues si son mejoras o son temas de ascensores, accesibilidad y cosas así, pues tenemos que retrasarlas en el tiempo. Pero siempre garantizamos la seguridad, eso es lo mínimo que podemos hacer. Pero hay muchos contratos que se están quedando ahora mismo con problemas. Mariluz. Primero empezó el COVID y ahora luego la guerra. Ha significado un shock total en las cadenas de suministro y todos los operadores en todo el mundo se están planteando acortar esas cadenas de suministro, asegurarse más, teniendo más stock. Además, la necesidad de más stock se está notando a todos los niveles, por dos motivos. Uno, porque hay una incertidumbre que puede que no haya ese producto o puede que no venga o no sabes cuándo llega. Y otra por la inflación, porque el producto ahora será más barato que dentro de un mes o 2 meses o lo que sea. Entonces hay una demanda alta de almacenaje para tener más stock. Y por otro lado, acortar las cadenas de suministro. Hay empresas que fabricaban en China, se han venido a Turquía o a Marruecos para estar más cerca del consumo. Nuria, ¿y no se plantea venir a España? Pues seguramente algunas también algunas empresas que compraban a proveedores chinos y españoles ahora han dejado los proveedores chinos y solo compran a los españoles por tener la cadena de suministro corta, garantizada. Nuria. Pues a nosotros nos está afectando fundamentalmente a nivel de costes pues, por la inflación, la energía, la guerra de Ucrania, todos los problemas. Somos cargadores y somos los que pagamos esta fiesta, no olvidemos, porque la cadena de suministro al final le repercute al consumidor. O sea, que suben los costes, el consumidor lo acaba pagando, pero al final la cadena de suministro la pagamos los cargadores. Entonces sí que nos ha impactado muchísimo, sobre todo a nivel de costes, pero eso ya te digo, no nos importa tanto porque repercutimos cuando no queda más remedio. Pero sí el servicio. Es decir, tenemos muchísimos problemas porque no hay capacidad de transporte por carretera. Tenemos muchos problemas también con el transporte marítimo. Desde la crisis de los contenedores no ha levantado cabeza con las congestiones en los puertos, ahora el cierre de Shanghái, no sé qué. Nos está impactando muchísimo en nuestras operaciones, en la calidad del servicio, en la fiabilidad del servicio, que es básica. Nosotros, los tiempos de tránsito, por ejemplo, y la fiabilidad del servicio que esté ahí, eso es fundamental y es lo que más está trastocando nuestra operativa. Y en este sentido es como está impactando y lo estamos intentando resolver, como decía Mariluz. Vamos a acercar un poco la producción, norte de África nuevamente, vamos a incrementar los stocks y vamos a ser imaginativos, a ver qué... Pero la creatividad da hasta donde da, que debe de ser buena la que desarrollamos, porque ni en la crisis de los contenedores en Navidad hubo problemas, a todos nos llegaron los regalos de Navidad, sí o sí, y tampoco ha habido problemas en el paro de transporte, algún desabastecimiento puntual en algún lineal y de algún producto. Así que, bueno, pues aunque la cadena de suministro está muy tensionada, pues al final los logísticos y los directores de transporte pues consiguen hacer cosas. Que no es poco. Marta. Hombre, yo creo que se está produciendo un cambio de modelo, ¿eh? O sea, veníamos de unos años de los famosos tender, de precio, y no, esto cuesta 200, no, pero me lo haces por 180, si no entras. Entonces, del precio, hemos pasado a otro modelo donde ya no hay recursos y donde todas las empresas estamos diciendo, no te lo hago, este es el precio o si no, no te lo hago. Hay una parte buena de eso. Yo creo que el otro día estaba en una conferencia de un sector que no tiene nada que ver con el transporte y decía uno, es que hay que cobrar por lo que haces. Digo, coile, exactamente es eso. Hemos ido, os estoy dando la visión del transporte, hemos ido haciendo, no, el transporte es el transporte y es la descarga y ahora tú tienes que llegar a las 8 de la mañana.
yo te tengo que cargar a las 5, pero si no puedo, a las 6, y si no, a las 7, pero tú tienes que seguir cargando a las 8. O sea, está claro que al final se ha tensionado muchísimo a un transportista y hay un momento donde el transportista es que no hay transporte en el mercado. O sea, ahora mismo tenemos la situación que no es nada agradable, donde tenemos que decir que no a mucha gente y donde estamos trabajando con los clientes diciéndole, oye, ese es tu volumen, como incrementes más el volumen, no tengo recursos. Y eso se está produciendo en todo el sector. Entonces, es un problema. Hemos pasado de un sistema de todo vale y yo te pongo el precio y tú lo vas a hacer al precio que yo te diga y, por supuesto, en menos de 24 horas y también te lo lleva a tu casa para que no te muevas y de pronto eso como se ha roto. O sea, se ha roto y de pronto todos nos hemos puesto a hacer los números y decir, oye, que es que llevar esto en menos de 2 horas a tu casa tiene un coste y alguien lo tiene que pagar. Eso es razonable, ¿no? Efectivamente, o sea, yo creo que es mucho. O sea, que se pague lo que vale. Lo que pasa es que estamos ahora mismo en un momento que probablemente ese ajuste nos va a costar, Nos va a costar Bueno, a todos. antes o después. Antes o después se tiene que producir, efectivamente. Es que estos ajustes se tienen que producir en épocas de bonanza. Lo malo es que se han producido en una época que está muy cercana a la recesión y entonces ha impactado pero se ha muchísimo. producido en una época en que o te hago el ajuste o me ahogo y cierro. Exactamente. Claro, también es verdad que Claro, esos o sea, la ajustes se gente producen tiene- cuando no hay más Mira, remedio. a mí me pero- pasa, pues, no viene al caso, pero me pasa con mis mentorías, yo cobro muchísimo dinero y le digo a la gente, pues si no lo quieres, no lo compres. Y ya está, y punto. Bueno, pero es que siempre hay una alternativa que te lo vende por ese precio. Ya, pero te quiero decir, sí, y entonces, por ejemplo, cuando tú no puedes atender a un cliente porque te trae más volumen del que puedes atender, ¿qué haces? ¿Se va? ¿Acepta? Pues sí, ¿Hay de pues, todo? hay Porque que- yo supongo que son clientes que llevan mucho tiempo contigo, o sea, que no son de antes de ayer. Claro, yo creo que ahí el gran problema, desgraciadamente, lo van a tener los clientes pequeños. Porque todos nos estamos volcando en dar servicio a aquellos clientes que tienen más volumen y que han sido fieles. O sea, el que se iba moviendo por precio, el que estaba contigo 2 meses y pasaba el otro y le daba 2 céntimos y se iba, Pues ahora después sí. ese ya lo tiene complicado. Yo creo que efectivamente se va a poner a producir una racionalización del mercado, que ahora mismo no lo hay, O sea, yo creo que ahora mismo hay una situación en el mercado que no es lo de antes ni probablemente sea lo de ahora. Pero hay que producir una racionalización en el mercado y probablemente tú antes, y aquí, por ejemplo, yo me imagino que antes los cargadores tenían mucha oferta, ahora ya no tienen tanta oferta. No hay capacidad de carga. Es que no hay capacidad de carga, Entre los entonces camiones. está cambiando el modelo. O sea, está ¿Y claro cuál es la solución? ¿O qué solución veis vosotras? yo creo que... Porque de una solución tiene que haber, y desde luego, como esperemos que la del gobierno la llevamos claro. No. Este u otro gobierno, no estoy hablando de esto. Yo creo que la solución viene porque realmente los eslabones de la cadena nos pongamos a hablar y no a apretar. Entonces, cuando te aprietan mucho, al final te ahogan. Entonces, yo creo que sí que es cierto que se está notando ese cambio en el mercado, O sea, se está notando que tú antes ibas y era todo apretar y ahora ya dices, no, es que no, o sea, no se puede apretar por esto, esto y esto. Y en la otra parte están obligados a escuchar. Porque es que o entre todos ponemos solución a esto, o si no, de verdad que las situaciones que se están dando, al final se está generando una situación que es muy complicada, porque es que los recursos son los que son. Y no se va a producir un aumento de recursos en cuestión de 2 meses. No puede ser así, porque al final el que no haya conductores, o sea, no aparecen 2 millones de conductores en 2 meses. Entonces, está claro que al final lo que tenemos es que racionalizar. Si lo que no tiene ni pie ni cabeza, vuelvo a insistir, es que tú ibas corriendo para llegar a una plataforma y en esa plataforma te quedaban esperando el camión 9 horas. Y de pronto te decía un señor de una plataforma, no, es que contaminas. Nosotros tenemos el cálculo de lo que supondría, por ejemplo, en una plaza como Madrid, tener unas descargas eficientes y que en vez de tener unos 4 y 5 horas nos tengan 1 hora. Supone reducir el 30% de la flota. Así, va a empezar a hablar. O sea, a mí déjate de decirme, no, vente con vehículo eléctrico, vente... No, hay una medida clarísima y es que yo cuando llegue, descargué. Claro, no estoy allí con ¿Ya está? el motor en marcha o lo que sea. Entonces, yo creo que hay una parte que se ha visibilizado ese problema, que hasta ahora no se daba visibilidad, y es obligatorio
que entre todos esta cadena de suministro, que se nos llena toda la boca de hablar de cadenas, sea más eficiente. Pero ¿quién tiene que tomar la medida? Pues yo creo que tenemos que empezar a hablar. O sea, todo el sector tiene que hablar, desde la distribución, pasando por los transportistas, pasando por los logísticos, pasando por los productores. Pero alguien Los transportistas no tienen interlocutor. Sí, el problema de España es la comunicación. ¿Quién responde por los microtransportistas? Claro, El pero... año pasado le dimos un premio en el Tech for Fleet a los transportistas, Sí. a los conductores, ¿no? Que muchos son autónomos, y le dimos un premio, no vino nadie a recogerlo. No tiene un interlocutor. Pero este año sí. Habláis de plataforma para la defensa del transporte, los convocantes del paro de marzo, pero no son una interlocución oficial. Pero yo creo que ese es el problema, que se tienen que, o sea, nos tenemos que poner de acuerdo. Se tiene, pero no se pone. Porque son Le pasa a los empresas taxistas, le pasa diferentes. todo aquello que está micro dividido. Por ejemplo, el Metro de Madrid no toma muchísimas decisiones en Madrid, porque es del metro. Tú en tu empresa pues tendrás 500 1000 camiones y puedes tomar decisiones. Pero el que no puede tomar decisiones es un tío que tiene 2 camiones trabajando, O uno. para tal, o 1, o 2, o el padre del hijo. Quiero decir, es un problema en España. De la estructura del sector. Sí, sí. Una flota grande en España tiene 1000 camiones. Los portugueses, perdón, los brasileños cuando estuve con ellos hace unos años se morían de risa. Y una flota grande fuera de 1000 camiones, pero ahí tienen flotas de 25.000. Hombre, es un país diferente. Es un pequeño... Es un país diferente, no es comparable. Oye, os puedo hacer una pregunta, sí, mi yo grito bastante. Vamos a ver, ¿no habría que dar una vuelta en el contexto europeo a lo siguiente? Convendréis conmigo de que la fabricación, el aportar valor sobre un producto base, es la clave, ¿no? Y 2, también es muy importante el hecho de la energía para poder hacerlo. ¿Cómo es posible que Europa, y yo ahora egoístamente me preocupo de Europa, ¿no? deje que China, que es una satrapía comunista, se convierta en la fábrica del mundo, y otras satrapías colaterales de las mismas zonas, y permita que los suministros de energía nos los realicen otras satrapías, por el norte y por el sur? ¿Para qué pagamos a la Unión Europea? ¿Qué sentido tiene esto? Que cortan el gas, un barco se gira un poco en el canal de Suez, la monta parda, le subía los componentes, la subida de sal. Yo es que no me creo nada. Pues, ¿por qué no se hace? ¿Han leído en la prensa esta semana los beneficios extraordinarios que va a tener Repsol solo con el refino? Es que hay unos lobbies muy poderosos. Tiene que haber más oferta. ¿Cómo? Pues tiene que ser rentable. ¿Cómo? Pagándole más. Pagándole más o siendo más eficiente. Al final la tecnología nos ayudará. Es increíble. Y eso, es verdad, no se puede maltratar así a las empresas de transporte, sea un microtransportista o sea una empresa de transporte. Entonces, si la tecnología fuera más eficiente, tendríamos la información de cuándo hay que ir a descargar a los sitios de una manera más actualizada y sería mucho más eficiente. Tampoco es eficiente el transporte por carretera. ¿Para qué tenemos tantos trenes si no podemos hacer multimodalidad? Que yo desde hace 30 años estoy oyendo lo de la multimodalidad y no se ha mejorado nada. Hemos trabajado en montar camiones, no contenedores, en los trenes para que sea más eficiente la larga distancia. No, se ha trabajado para poner fotovoltaicas en todas nuestras instalaciones de transporte y logística, que tenemos muchos metros cuadrados. ¿Se ha apostado por eso? No. Ahora se está apostando, pero lo hacemos a nivel privado. No, las subvenciones tampoco van a ser la causa del que hagamos eso. Entonces, nos piden flotas eléctricas, pero no existe el vehículo eléctrico todavía que sea competitivo. Entonces, no es tan fácil. Yo no estoy de acuerdo con algo de lo que has dicho. ¿Con cuál? No es una cuestión de precio, no es una cuestión de lo que le pagues a los empleados. En el caso del transporte por carretera, ni aquí ni en ningún país. En Estados Unidos, un conductor de camión de media está cobrando $6.000 netos al mes y tienen el mismo problema que él. Exactamente el mismo, ¿verdad? O sea, el problema es universal. Es una profesión, entre comillas, maldita, sufrida, y da igual lo que pagues. Tendrías el mismo problema si aquí estuviesen ganando 3.000 euros al mes de media, que no los ganan, no sé, en general, puede haber alguna excepción, pero no de media. El mismo problema, exactamente. Y añadido a eso, está demostrado, que que al sueldo, sea mucho sea poco, siempre te acostumbras. Y
y que los factores que hay para incrementar la demanda de un determinado tipo de puestos de trabajo no son el dinero. No quiere decir que el dinero no influya, que sí que influye, pero no es el dinero. De acuerdo que hay otros factores. Si fuese el dinero, el sector tecnológico en España estaría, digamos, sobraría. Faltaría puestos de trabajo para el mogollón de gente que habría en el sector tecnológico porque está muy bien pagado. Pues no, el déficit es estimado de unas 100.000 personas en España a día de hoy en el sector tecnológico. O sea que no, el elemento de lo que se paga no es el factor determinante. Yo te digo que todo lo que dices es correcto, hay otros factores, pero el factor precio es fundamental. Y os doy solamente que hagáis una pruebita, ¿vale? Los que recibís paquetes en casa, que sois la mayoría, si no todos, el próximo día que os traigan un paquete, le decís al repartidor, espera un momentito, oye, ¿cuánto te pagan por este paquete? Preguntárselo por casualidad, ¿vale? Preguntarle cuánto le pagan al repartidor y verás como no se quiere entretener, porque si se entretiene no llega al siguiente sitio y le van a pagar todavía menos. Preguntarlo, por favor, ¿vale? Es que solo hacer ese ejercicio, es que realmente se paga poquísimo. Se paga poquísimo y al final no hay oferta, ¿vale? Y el autónomo está sufriendo todos los costes y por eso han desaparecido, porque es que no puede sobrevivir. Que no, vale, que además la profesión no es atractiva, pero es que además es que no se gana. Y un único es que encima tenemos el gran inconveniente de todas las empresas privadas, que es que el sueldo medio del sector público es el doble que el sueldo medio del sector privado. Con lo cual eso, y cuando sale una ministra de Hacienda con una sonrisa de oreja a oreja diciendo récord de recaudación y estamos creciendo más que las empresas, bajo mi punto de vista es la muerte de un país. O sea, los que estamos generando riqueza somos la empresa privada, lo siento mucho. Entonces, cuando realmente el empleo público es más atractivo que el empleo privado, es que estamos, es parte de la impotencia que tenemos como sector, de decir, ¿cómo atraemos el talento cuando gente se saca unas oposiciones, va a cobrar más y encima trabaja 5 horas? Es que no hay manera. Pues son las 3:30, muchísimas gracias Marta Sánchez, Nuria Lacaci. Nuria Lacaci, Mariluz Cobos y Laura Carmen Simón Vena, muchísimas gracias.